Hola, mi nombre es Catherine Sánchez, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Cuauhtémoc. En el día de hoy, durante esta presentación, voy a abordar el concepto de aprendizaje desde distintas perspectivas teóricas y la importancia de las teorías del aprendizaje en el ámbito educativo con base en autores fundamentales de la psicología educativa. El tutor que orienta esta asignatura es José Ricardo Alpuche Ibarra. El objetivo de esta presentación es analizar qué se entiende por aprendizaje y reconocer por qué las teorías del aprendizaje son necesarias para comprender y orientar la práctica docente y la formación de los estudiantes. Cuando nos referimos a la definición de aprendizaje, son muchos los autores que difieren y otros tienen muchas similitudes en el concepto que le dan a esta. Esto teniendo en cuenta el enfoque que cada autor le da y desde el punto de vista que lo tome. En esta ocasión vamos a analizar el concepto de aprendizaje según Shum 2012, Gallardo y Camacho 2008. Desde la perspectiva de Shum, el aprendizaje se entiende como un cambio relativamente permanente que se produce en la conducta, en el conocimiento de las capacidades del individuo como resultado de la experiencia. Este cambio no puede atribuirse únicamente al crecimiento biológico ni a estados temporales, sino que implica la adquisición o modificación de conocimientos, habilidades, actitudes o creencias. Por otro lado, Gallardo y Camacho coinciden en señalar que el aprendizaje es un proceso y no un hecho aislado. Para estos autores, el aprendizaje implica una modificación relativamente permanente, ya sea de forma externa o de forma interna, producida por la experiencia y la práctica, y no por factores innatos ni por el desarrollo madurativo de los individuos. Para estos autores, el concepto o la definición de aprendizaje tiene que ver con un cambio en el individuo o en la persona de una forma permanente o ligeramente permanente, el cual se basa en la experiencia y la contribución que se tiene del medio o del entorno que rodea a los individuos. Es un proceso gradual y se da por la interacción con el medio. Gallardo y Camacho plantean que el aprendizaje puede manifestarse de diferentes formas, esto dependiendo de cómo el alumno se apropia del conocimiento. Ellos plantean que existen 10 tipos diferentes de aprendizaje, entre los cuales tenemos el aprendizaje mecánico, el cual se basa en la incorporación arbitraria de la información sin que haya una verdadera integración en la estructura cognitiva del estudiante, lo que conduce a una memorización sin significado y poca posibilidad de aplicación en otros contextos. Otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje significativo, el cual implica que el alumno con la orientación del docente relaciona la nueva información con la información previa de forma no arbitraria y logra una comprensión más profunda y da significado a lo que está aprendiendo con la relación de los diferentes tipos de conceptos o lo que se le esté explicando al estudiante. Tenemos también el aprendizaje por descubrimiento, que se caracteriza porque el alumno construye sus conocimientos de manera autónoma mediante la búsqueda activa, ya sea siguiendo un razonamiento inductivo o hipotético deductivo, sin una ayuda permanente del profesor. El profesor se constituye como una guía. El aprendizaje por recepción ocurre cuando el contenido es presentado por el profesor en su forma final, mediante una instrucción expositiva de manera organizada. También podemos identificar el aprendizaje repetitivo, que se identifica cuando el alumno
asimila literalmente los contenidos sin reorganizarlos ni hacerlos propios. Es una réplica de lo que dice su profesor. El aprendizaje reproductivo podemos decir que consiste únicamente en aplicar destrezas ya adquiridas a nuevas situaciones sin generar nuevos conocimientos, mientras que el aprendizaje productivo supone una reorganización perceptiva o conceptual entendida como un proceso y no solo como una adquisición de conceptos nuevos. Por otro lado, tenemos el aprendizaje restringido, que permite obtener información concreta, específica y real, eh, y constituye la base del condicionamiento clásico y operante, mientras que el aprendizaje amplio implica un progreso cualitativo de las estructuras cognitivas que conduce a una mayor equilibración del aprendizaje o un mayor equilibrio. Finalmente, los autores distinguen el aprendizaje de representación con la adquisición de vocabulario. Este tipo de aprendizaje implica que la comprensión de objetos o situaciones con atributos comunes y el aprendizaje de proposiciones que supone la comprensión de ideas más complejas formadas por la relación entre los diferentes tipos de conceptos. Desde esta diversidad de formas de aprendizaje, Chun define las teorías del aprendizaje como explicaciones sistemáticas que permiten describir cómo ocurre el aprendizaje en los estudiantes, permite explicar el por qué se producen ciertos cambios de forma interna o de forma externa y permite predecir los resultados de determinadas condiciones educativas. Todo esto con el fin de ayudar a los estudiantes a que puedan asimilar de una forma apropiada los conocimientos y que este conocimiento que ellos van a adquirir sea significativo para ellos. Desde la perspectiva de Schum, las teorías del aprendizaje ayudan a explicar, describir y predecir los cambios que se producen en el conocimiento y la conducta de los estudiantes. Esto permite seleccionar estrategias de enseñanza coherentes con los objetivos educativos y con las características del alumnado. Por su parte, Gallardo y Camacho destacan que conocer las diversas formas de aprendizaje permite al docente reconocer que no todos los estudiantes aprenden de la misma forma ni con el mismo nivel de profundidad. Esto favorece una práctica educativa más consciente, reflexiva y orientada a la construcción de aprendizajes significativos. En conjunto, se puede decir que las teorías del aprendizaje contribuyen a la formación de estudiantes al promover procesos de aprendizaje más estables, comprensivos y aplicables a diferentes contextos. Asimismo, fortalece el rol del docente como mediador del aprendizaje y no solo como un transmisor de información. En conclusión, podemos decir que las teorías del aprendizaje favorecen tanto la práctica docente como la formación de estudiantes, ya que permiten comprender que el aprendizaje es un proceso complejo, sistemático y duradero. Asimismo, fortalece el rol del docente como mediador del aprendizaje y promueve aprendizajes más comprensivos, estables y aplicables a diferentes contextos educativos y no educativos. La información presentada en esta videograbación se fundamenta en los aportes de Schum y de Gallardo y Camacho, cuyas obras constituyen referentes clásicos para el estudio del aprendizaje en el ámbito educativo. Muchas gracias.